Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 5 de ¿qué hubiera pasado si se gradúa temprano, era como y se vuelve Jounin joven? Antes de empezar, le mando un saludo a Sebastián González. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 5. El aire matutino en la gran puerta de Konoha vibraba con el arrastrar de las botas y el crujir de las ruedas de los carros. 10 equipos genin se agrupaban en formación abierta, con las mochilas bien sujetas y las armas revisadas una y otra vez. Banderas ondeaban al viento, marcando la columna. Una muestra de orden para cualquiera que observara desde más allá de las murallas. La mayoría de los genin se encontraban dentro del rango de edad esperado, de 12 a 15 años. Algunos eran altos, con la musculatura ya desarrollada de los veteranos. Otros aún tenían el rostro redondeado, pero se movían con la agudeza propia del trabajo de campo. Su charla era un murmullo bajo, mitad nerviosismo, mitad bravuconería. Entonces apareció Naruto, y el zumbido se apagó. A los 7 años, parecía el hermano pequeño que se había colado en una mala compañía. Su cuerpo era menudo bajo las correas de la mochila, y las mangas le quedaban un poco largas. Pero sonreía como si el camino fuera suyo, ajustándose la protección de la frente como si las miradas que lo recorrían fueran aplausos. Los rumores se extendieron rápidamente. 7 años. El Hokage le dio su aprobación. Debe de ser un prodigio, o un loco. Nadie se rió. La suposición era automática. Un niño de esa edad en los exámenes solo podía significar una cosa: genio. Un genio peligroso. A Daichi le fue diferente. A los 12 años, se mimetizó a la perfección con el grupo de los demás genin novatos. Pero al estar junto a Naruto, la etiqueta de prodigio también lo persiguió. Las miradas se detuvieron con mayor atención en su espada, comparándolo con el chico a su lado. Daichi se ajustó la mochila sin decir palabra, ignorándolo todo. Naruto, en cambio, disfrutaba de la atención. No te preocupes, Daichi, dijo en voz lo suficientemente alta para que lo oyera un escuadrón cercano. Pasaremos estos exámenes sin problemas. Suna no sabrá ni qué les pasó. Daichi suspiró. No podías no gritárselo a toda la columna. Eso provocó algunas risitas, aunque más de un genin veterano murmuró sobre la arrogancia. Entre ellos, un chico de cabello gris plateado y gafas redondas dio un paso al frente. Era mayor, tendría 14 o 15 años, y su presencia transmitía una serenidad que tranquilizaba el ambiente. Les dedicó una sonrisa apacible. Yakushi Kabuto se presentó, ajustándose las correas de la mochila. Ya he superado 2 exámenes. Son agotadores, pero se puede sobrevivir si uno mantiene la calma. Naruto se iluminó. 2. Eso es genial. Entonces me verás sacar la máxima nota en mi primer intento. Daichi se pellizcó el puente de la nariz. La sonrisa de Kabuto se suavizó, ensayada y tranquilizadora. No te preocupes. Los nervios nunca desaparecen, pero la experiencia ayuda. Mantente cerca de tu equipo y escucha a tu Jonin. Todo saldrá bien. Sus ojos se detuvieron un instante de más en Naruto antes de que se acomodara las gafas y volviera a mirar a su escuadrón. Kakashi apareció poco después, encorvado como si el peso del mando lo aburriera. Su único ojo recorrió las filas reunidas, penetrante a pesar de la postura. No alzó la voz. No hacía falta. La formación será cerrada. Nada de deambular, nada de ruido innecesario. Conserven su agua y no malgasten chakra a menos que yo se lo ordene. A partir de ahora, cada aldea por la que pasemos estará observándonos. Muévanse como shinobi. Las palabras resonaron con nitidez, penetrando en la columna. El murmullo nervioso se desvaneció en silencio. Las manadas se colocaron en su sitio. Incluso los genin más veteranos se enderezaron inconscientemente bajo su mirada. Naruto se removió inquieto, luego sonrió aún más. Daichi se acercó, un ancla silenciosa que equilibraba la alegría desbordante del chico. Tras una última señal entre los líderes Jonin, la columna comenzó a avanzar. Las botas resonaron al unísono, y la puerta se abrió de par en par ante ellos. Las murallas de Konoha se perdieron en la distancia, reemplazadas por el interminable camino que se extendía hacia el sur y el oeste. El viaje a Suna había comenzado, y en su corazón marchaba un niño que parecía demasiado pequeño para su cinta en la cabeza, pero que sin embargo atraía todas las miradas como si el futuro ya estuviera escrito en su sombra. La primera etapa de la marcha los llevó a través de los ondulados bosques y valles fluviales de Fire Country. Los árboles daban sombra, los caminos estaban bien marcados y el aroma a pino mantenía a raya el polvo.
Durante los 2 primeros días, se sintió menos como una misión y más como una patrulla prolongada. Naruto se aseguró de que no hubiera ningún silencio. Recorría la columna de un lado a otro, señalando puntos de referencia que a nadie le importaban, acosando a Daichi con preguntas sobre ejercicios de espada y prediciendo a viva voz qué tipo de comida podrían servir en su Nagakure. Su energía se contagiaba, una oleada de alegría que recorría las tensas filas. Algunos genin pusieron los ojos en blanco. Unos pocos rieron a pesar de sí mismos. Otros murmuraron entre dientes. Demasiado alto. Actúa como si esto fuera un picnic. Sea un prodigio o no, conseguirá que nos tengan en cuenta. Daichi lo soportó con un estoicismo que habría sido admirable de no ser por el ocasional tic en su mandíbula. Te vas a agotar antes de que lleguemos a la frontera, murmuró cuando Naruto pasó corriendo por tercera vez. Naruto sonrió. No te puedes quemar con tanto fuego dentro. Se golpeó el pecho con orgullo. Daichi gimió. Kakashi lo permitía. Ni siquiera miraba las payasadas de Naruto, absorto en un pequeño libro naranja. Pero más de un genin notó cómo su único ojo se alzaba cuando las voces se elevaban demasiado, cómo su postura relajada jamás disminuía su atención. Al tercer día, un pequeño altercado rompió la monotonía. 2 escuadras cerca de la retaguardia comenzaron a discutir acaloradamente sobre el ritmo y la formación. Hubo empujones entre las mochilas. Las manos se dirigieron hacia las armas. Naruto, curioso, estiró el cuello. ¿Van a pelear? Más les vale que no, dijo Daichi secamente, tirando de él hacia adelante. Antes de que la situación se agravara, uno de los líderes Jonin se interpuso entre los pelotones, con voz cortante y tajante. La tensión se disipó. La columna avanzó, más tranquila. Pero la atmósfera persistía, un recordatorio de que incluso los aliados pueden resquebrajarse tras largas distancias. Esa noche, los equipos acamparon en un claro junto al río. Las hogueras parpadeaban levemente y en las ollas burbujeaba un caldo ligero. Naruto rebotaba sobre sus talones, lanzando piedras al agua mientras Daichi limpiaba su espada con meticuloso cuidado. Kabuto se acercó entonces, con las manos entrelazadas a la espalda. Observó cómo las piedras de Naruto rebotaban en el agua, y el brillo de la luz del fuego centelleaba en sus gafas. «Mantienes el ánimo», dijo con voz suave. «Es bueno para la moral. No todos lo consiguen». Naruto hinchó el pecho. «Claro. Si todos los demás están deprimidos, alguien tiene que animar el ambiente». Daichi puso los ojos en blanco. «La vivacidad no siempre es útil». Kabuto soltó una risita suave. «Quizás no. Pero a veces, la diferencia entre romperse y resistir es tan simple como una risa». Su tono era sereno, reflexivo, como si no estuviera hablando con niños. Naruto parpadeó y luego sonrió. «¿Ves, Daichi? Soy importante». Daichi murmuró. «Eso no es lo que dijo». La sonrisa de Kabuto no cambió, pero su mirada se detuvo en Naruto un momento más de lo necesario antes de excusarse y regresar con su escuadrón. Cuando los incendios se extinguieron y la noche se hizo más profunda, el convoy durmió en turnos rotatorios. Naruto, tumbado en su saco de dormir, le susurró a Daichi en la oscuridad. «¿Crees que todos me tienen miedo?» Daichi parpadeó mirándolo desde el siguiente rollo. «No. Solo están observando. Esperando a ver si estás a la altura de sus expectativas». Naruto lo meditó un momento y luego sonrió a la noche. «Bien. Así será más fácil sorprenderlos». Daichi cerró los ojos con un suspiro, pero la comisura de sus labios se curvó ligeramente hacia arriba. La marcha continuó. Al quinto día, los árboles se ralearon, los ríos se estrecharon y el aire se volvió más cálido y seco. Las sombras se acortaron bajo un sol implacable. Todos los genin lo sintieron. Sus charlas se apagaron, sus pasos se ralentizaron. El verde del país del fuego se fundía paulatinamente con el pálido borde del país del viento. Y cuando ante ellos se extendieron las primeras arenas verdaderas, la caravana se detuvo en la frontera. Kakashi bajó finalmente su libro, su mirada recorrió el horizonte y luego las filas de genin. «Aquí empieza la verdadera prueba», dijo. Su voz era tranquila, pero firme y definitiva. «El desierto no perdona los errores. Conserva tus fuerzas. Mantente alerta. Y, sobre todo, obedece las órdenes». Naruto se cubrió los ojos con la mano, entrecerrándolos ante la inmensidad del horizonte. Su sonrisa no flaqueó. «Supongo que es hora de arrasar con ellos, ¿eh?» Daichi gimió. Los demás genin lo miraron de reojo, algunos con una leve sonrisa divertida, otros con los ojos entrecerrados. La caravana avanzó. La arena se movió bajo los pies.
El aire centelleó. El desierto había comenzado. El desierto era un mundo aparte de la región del fuego. Los primeros kilómetros transcurrían bajo un sol implacable que calentaba hasta los huesos. La arena se extendía en todas direcciones, plana y brillante, interrumpida solo por alguna roca escarpada o algún cactus resistente. El aire sabía a polvo. Al segundo día en el dominio del viento, todos los genin sentían el peso. El sudor les corría a raudales. Tenían la boca seca. Las botas se arrastraban en la arena, que engullía los pasos. Naruto, por supuesto, avanzó a toda velocidad como si el desierto fuera un parque de juegos. Su pequeño cuerpo cargaba peso extra, 2 cantimploras y un fajo de provisiones, sin aminorar el paso. Sus mejillas se sonrojaron, pero su sonrisa no se desvaneció. «Vamos, Daichi», gritó por encima del hombro. «Te estás quedando atrás». «Estoy caminando de un lado a otro», respondió Daichi, con la mandíbula apretada. Su espada pesaba más con cada kilómetro, pero se negaba a aflojar el agarre en la correa. Le habían advertido que el desierto castigaba la arrogancia, y no iba a ser un ejemplo de ello. Los genin mayores, mientras tanto, avanzaban con obstinado silencio. Algunos miraban el paso de Naruto con recelo, otros con envidia. Que un niño de 7 años cargara más peso que ellos sin quejarse era algo que no querían ver. Kabuto se movía entre los escuadrones como un médico de guardia. Les recordaba que bebieran agua a sorbos en lugar de tragos, les repartía bolsitas de sales para reponer las que perdían con el sudor y ajustaba las correas de la mochila de un chico para aliviarle la carga. Su voz era tranquila, sus manos firmes. Tenía toda la pinta de ser un veterano de confianza. Al pasar junto a Naruto y Daichi, les dedicó la misma sonrisa. No se dejen engañar por la resistencia. En el desierto no importa cuánto chakra tengan. Se consumen demasiado rápido y no llegarán a la aldea. Naruto ladeó la cabeza, curioso. ¿Cuántas veces has hecho este recorrido? Kabuto soltó una risita. Una vez. No fue fácil. Se acomodó las gafas con 2 dedos, y el sol brilló en los cristales. Escucha a tu Jonin y mantén la calma. Eso es lo que importa. Naruto sonrió. Entendido. Pero no te preocupes, les ganaré a todos cuando lleguemos allí. Daichi gimió suavemente. La columna avanzó. Las noches se volvieron frías y gélidas, y las estrellas se extendían infinitas en lo alto. Las hogueras ardían a fuego lento para ahorrar combustible. Las mantas apenas protegían del frío del desierto. Aún así, Naruto se acurrucó y durmió profundamente, para luego despertar antes del amanecer, con la energía intacta. Al 4.º día, azotó la tormenta. Todo comenzó con un leve gemido en el horizonte. La arena que tenían delante brillaba de forma extraña, subiendo y bajando como olas. Kakashi levantó la vista de su libro. Entrecerró su único ojo. «Tormenta», dijo secamente. Los líderes Jonin ladraron órdenes. «Cúbranse la boca. Súbanse las capuchas. Agáchense». Pero la tormenta avanzó más rápido de lo que las órdenes podían llegar. El viento aullaba. La arena se levantaba en cegadoras cortinas, abrasando la piel y escociendo los ojos. El cielo desapareció, reemplazado por un muro de polvo que rugía como una bestia viviente. Los genin gritaron. Las mochilas se desmoronaron. Algunos cayeron de rodillas, arañando el suelo. La visibilidad se desvaneció, las formas se difuminaron entre las sombras, las voces se ahogaron en el grito de la tormenta. Naruto parpadeó contra la arena que le arañaba la cara. El aire le quemaba los pulmones. La voz de Daichi se oía débilmente a su izquierda. Pensar. Juntó las manos con fuerza. El chakra surgió con fuerza, afilado y cortante. Liberación de viento. Ráfaga. El aire comprimido explotó hacia afuera, creando una oquedad en la tormenta. La arena se desprendió, despejando una cúpula tosca lo suficientemente ancha como para que una docena de genin se acurrucaran dentro. El viento azotaba con fuerza, pero el refugio resistió. «Aquí», gritó Naruto, con la voz atravesando el vendaval. «Entra aquí». Figuras tambaleándose se acercaron a él. 3 genin de otro equipo, tosiendo y ahogándose, se desplomaron en el espacio despejado. Luego llegaron más, guiados por la repentina quietud. Un jonin condujo a la mitad de su escuadra al refugio, abriendo brevemente los ojos al ver quién lo había tallado. Naruto estaba de pie en el centro, con las manos temblando pero con una amplia sonrisa. «Te dije que podía arrasar el desierto». Daichi entró el último, con arena pegada al pelo y el brazo de la espada protegiéndole el rostro. Se dejó caer junto a Naruto, con el pecho agitado.
«Estás loco», dijo con voz ronca. Pero, funcionó. La tormenta aulló durante lo que parecieron horas, golpeando con fuerza el refugio que Naruto había tallado. Cada pocos minutos, concentraba más chakra en la técnica, reforzando las paredes de aire. El sudor le corría por la cara, empapando el polvo, pero se mantuvo firme. Cuando por fin el rugido se desvaneció, un silencio denso se apoderó del lugar. La arena se asentó. El sol reapareció, abrasando un paisaje transformado en dunas frescas. La columna se reformó lentamente, sacudida pero intacta. Los genin que se habían refugiado tras Naruto lo miraron con los ojos muy abiertos. Un niño de 7 años que había contenido el desierto. Algunos murmuraron agradecimiento. Otros murmuraron con voz más baja y sombría. Demasiado poder. Un prodigio, dijeron, un prodigio tiene razón. Peligroso. Naruto no escuchó casi nada. Estaba demasiado ocupado sacudiéndose la arena de las mangas y riéndose de lo mucho que se le erizaba el pelo. Kakashi pasó junto a él sin decir palabra, aunque su único ojo se detuvo más de lo habitual. Luego se volvió hacia la columna y dio la orden: «Muévanse». El convoy avanzó, más lento pero más firme, con la imagen del refugio de Naruto grabada a fuego en la mente de todos. Daichi caminó en silencio junto a Naruto hasta que, finalmente, dijo: «La próxima vez, avísame antes de que decidas contener una tormenta». Naruto sonrió radiante. ¿Dónde está la gracia en eso? Daichi negó con la cabeza, pero sus labios se curvaron hacia arriba a pesar de sí mismo. En lo alto de una duna, Kabuto se ajustó las gafas, observando la espalda de Naruto con silencioso interés. Su cuaderno permanecía en el bolsillo, pero el pensamiento ya estaba escrito en su mente. 7 años. Usuario de viento. Resistencia sobrehumana. Interesante. El desierto volvió a engullir la columna, y su vasto silencio solo fue interrumpido por el crujido constante de los pies en la arena. Las murallas de arenisca de Sunagakure se alzaban en el horizonte como una fortaleza esculpida por el propio desierto. La caravana de la hoja coronó en la última duna, y por un instante, incluso los genin más veteranos guardaron silencio. Las murallas se elevaban escarpadas y desafiantes contra las arenas infinitas, con sus estandartes ondeando al viento abrasador. Las torres de vigilancia salpicaban las crestas, con centinelas que vigilaban desde arriba con ojos entrecerrados. Kakashi ralentizó el paso. «Formación cerrada», dijo con voz tranquila pero que se impuso al murmullo. «Nada de desviarse. Silencio absoluto. Cada paso a partir de ahora será vigilado». Los genin se pusieron rígidos. Los grupos se reajustaron. Incluso Naruto, que había estado corriendo delante con energía desbordante, aminoró el paso junto a Daichi. Sus ojos se abrieron de par en par ante la inmensidad de las murallas, y luego se entrecerraron con una sonrisa. «Apuesto a que podría abrir un agujero ahí de un golpe». Daichi le agarró la manga. «Por favor, no digas eso en voz alta aquí». Algunos genin veteranos rieron nerviosamente. La mirada de Kakashi se dirigió fugazmente hacia Naruto, sin poder descifrarla, antes de volver a mirar las paredes. Las puertas se abrieron con un crujido metálico y la caravana entró en el mercado. Los civiles se detuvieron, olvidando cestas y herramientas, con la mirada fija en la columna de Shinobi de la hoja. Los niños espiaban por detrás de las piernas de sus madres, susurrando. El ambiente no era hostil, pero tampoco cálido. Era la imagen de una aldea que medía a sus rivales. En la sala de registro, los genin se alinearon por escuadra, mientras los jonin presentaban las listas. Los oficiales eran eficientes, corteses de una forma un tanto cortante, más hiriente que el desprecio abierto. Se barajaron papeles. Se comprobaron nombres. Se estamparon sellos. Cuando Kakashi entregó el pergamino de su equipo, el hombre tras el escritorio frunció el ceño. Sus ojos recorrieron los 2 nombres y luego se desviaron hacia arriba. ¿Solo 2? Preguntó con voz suave como la arena. ¿El equipo Kakashi solo cuenta con 2 genin? El salón quedó en silencio. Incluso algunos genin de la hoja miraron hacia otro lado, con las cejas arqueadas. Naruto se irguió con orgullo. Con 2 basta. Daichi gimió entre dientes, frotándose la sien. El tono de Kakashi siguió siendo apático, casi aburrido. Su tercer miembro resultó herido durante una misión. El Hokage autorizó a estos 2 a competir de todos modos. Un murmullo recorrió la sala. Un escuadrón de 2 hombres era inusual, incluso temerario. Que Konoha los enviara de todos modos significaba una de 2 cosas: arrogancia, o una confianza aterradora en ellos.
El funcionario selló el pergamino con un golpe seco y deliberado, deslizándolo de nuevo sobre el escritorio. Muy bien. Pero entienda, los exámenes no perdonan las medias tintas. Naruto sonrió aún más. Bien. Nosotros tampoco. La expresión del funcionario vibró fugazmente, y el más mínimo rastro de desdén se desvaneció rápidamente. Sus aposentos fueron asignados poco después. Espartanos, con paredes de piedra desnuda y catres bajos. El aire era fresco pero poco acogedor. Comparado con lo que Suna les daba a sus propios shinobi, era un desaire deliberado. Daichi pasó una mano por el tosco banco y murmuró: menuda hospitalidad. Naruto se dejó caer en su catre riendo. Piensa en ello como en una cueva. Nos hace sonar más rudos. Algunos otros genin de la hoja se quejaron abiertamente, pero el silencio de Kakashi los disuadió. Las quejas no importaban. Lo que importaba era sobrevivir. Afuera, la plaza se llenó a medida que las delegaciones de hierba, cascada y lluvia llegaban poco a poco. Los equipos de Suna se movían entre ellos como anfitriones con cuchillos ocultos tras sonrisas. La tensión era palpable, de esa que hace que las manos se inclinen hacia las armas incluso cuando no son necesarias. Naruto y Daichi llamaron la atención casi al instante. Un niño con una cinta en la cabeza, de pie junto a un chico con una espada, y sin un tercer compañero. Miradas extrañas se detuvieron, calculadoras. Uno de los genin de Suna, alto y delgado, dio un paso al frente con una sonrisa burlona que no reflejaba su mirada. ¿Así que los estándares de Konoha han bajado? Envían niños. Escuadrones incompletos. Dejó que sus palabras resonaran, lo suficientemente altas para que los genin a su alrededor las oyeran. Morirán pronto. Naruto se adelantó antes de que Daichi pudiera detenerlo. Su sonrisa era amplia y desafiante. Si solo somos 2 y aún así nos envían, eso significa que valemos más que 3 de ustedes. Llorarás cuando ganemos. Una oleada de risas, agudas y crueles, resonó en el aire. Pero no todos rieron. Algunos genin rivales observaron a Naruto con más detenimiento, y su diversión se mezcló con la sospecha. Daichi tiró de Naruto un paso atrás, susurrándole con dureza: deja de convertirnos en objetivos. La sonrisa de Naruto no se desvaneció. De todos modos, nos atacarían. Kabuto se movía entre los grupos con la misma naturalidad que el agua, sin intimidar a nadie. Respondía a las preguntas de los novatos nerviosos, explicaba los detalles de los horarios de orientación de Suna y calmaba los ánimos con una serenidad propia de la práctica. Al pasar junto a Naruto y Daichi, les dedicó la misma sonrisa cálida. No hagan caso al ruido. La gente siempre subestima lo que no entiende. Daichi inclinó levemente la cabeza, asintiendo al consejo. Naruto sonrió aún más. Exacto. La mirada de Kabuto se detuvo un instante más en Naruto antes de que se ajustara las gafas y siguiera adelante. Más tarde, Kakashi reunió a su escuadrón con voz monótona y definitiva. Suna es educado. Una educación con carácter. Recuérdenlo. No respondan a las provocaciones. No muestren más de lo necesario. Naruto saludó con fingida seriedad. Sí, señor. El único ojo de Kakashi se entrecerró levemente, luego volvió a mirar al grupo más grande. Esa noche, en sus austeros aposentos, Daichi dormía plácidamente con su espada al alcance de la mano. Naruto permanecía despierto, mirando al techo, con los sellos de Renji a salvo contra su pecho. Los susurros aún resonaban en sus oídos. Incompletos, niños, presa fácil. Apretó los puños. Con 2 basta, susurró en la oscuridad. Al otro lado del pasillo, Kabuto estaba sentado en su catre con su pequeño cuaderno abierto, escribiendo líneas pulcras a la luz del fuego. Su pluma se detuvo brevemente en el nombre de Naruto, luego continuó, con una sonrisa tenue pero indescifrable. La plaza frente al salón de registro se convirtió en un hervidero de tensión. Las delegaciones de Grass, Waterfall y Rain se agrupaban en pequeños grupos, sus acentos resonando con fuerza en el aire del desierto. Los genin de Suna se mezclaban entre ellos con la naturalidad de quienes juegan en casa. El contingente de la hoja atrajo muchas miradas. 10 equipos en total, cargaban con el peso de la reputación de Konoha. Sin embargo, fueron Naruto y Daichi quienes captaron la mayor atención. 2 chicos solos, uno visiblemente más joven que los demás. Los murmullos se extendieron más rápido que la arena llevada por el viento. Desde la delegación de la hierba, un chico de cabello pálido se recostó contra una pared, hablando con la voz lo suficientemente alta para que se le oyera. Konoha debe estar desesperada. Enviando escuadrones incompletos ahora. Su compañero se burló.
2 contra 3. No durarán. Puntos fáciles. Daichi se puso rígido. Su mano rozó la correa de su espada. Pero antes de que pudiera hablar, Naruto se giró hacia ellos con una sonrisa demasiado brillante para ser simple desafío. Entonces ya estás nervioso, dijo alegremente. El chico de la hierba parpadeó. ¿Qué? Si vencer a 2 niños te hace sentir importante, entonces ya has admitido que necesitas la ventaja, explicó Naruto con un tono ligero, como si hablara del tiempo. Así que gracias por dejar claro a todos que no tienes confianza. Un murmullo recorrió a los genin que observaban. Algunas sonrisitas burlonas, algunas risitas ahogadas. El rostro del chico de la hierba se tensó, pero no dijo nada más. Daichi le lanzó una mirada a Naruto. ¿Estás jugando con ellos? Por supuesto, susurró Naruto, sin borrar su sonrisa. Ya están escribiendo la historia en sus cabezas. Yo solo estoy dando el último empujón. Otra voz provino del grupo de Rain, mayor, más grave. Un chico con 2 espadas cortas cruzadas a la espalda tamborileó con sus armas con deliberada lentitud. No se molestó en hablar, solo clavó la mirada en Daichi y le hizo un saludo con 2 dedos sobre el pecho. Un desafío, silencioso y cortante. Daichi le devolvió la mirada, apretando la mandíbula, pero no se levantó. Naruto se inclinó más cerca y murmuró, supongo que quiere bailar contigo. Bien. Que crea que nos hemos distraído. Del lado de Suna, un chico dio un paso al frente, más joven que los genin de la lluvia, pero con la confianza de quien está rodeado de aliados. Miró a Naruto de arriba abajo con una sonrisa burlona. Un niño y su sombra. ¿Ahora Konoha envía trofeos? No sobrevivirás a la primera prueba. La sonrisa de Naruto se ensanchó, imperturbable. Si solo soy un niño, vencerme no prueba nada. Pero perder contra mí. Su tono se volvió cortante, lo justo para herir. Eso te perseguirá siempre. La sonrisa burlona se desvaneció por un instante antes de que el chico de Suna diera media vuelta y se alejara a grandes zancadas. Daichi murmuró, podrías haberlo ignorado. ¿Y extrañar esa cara? Naruto soltó una risita. A veces el silencio es poderoso. A veces las palabras duelen más. Hay que saber cuál es la adecuada. Daichi le dirigió una mirada de reojo. La alegría de Naruto lo hacía parecer imprudente, pero en momentos como ese, Daichi vislumbraba algo más. Un cálculo oculto tras la jovialidad. Kabuto regresó con ellos como si no hubiera estado escuchando, aunque su sincronización fue demasiado perfecta para no ser intencional. Ajustándose las gafas, sonrió levemente. Todos intentarán tantear el terreno antes de los juicios. Mejor mantenerlos en vilo. Naruto le sonrió radiante. Ese es el plan. Los ojos de Kabuto se detuvieron en él un instante de más antes de que se girara, deslizándose de nuevo entre la multitud con su habitual calma ensayada. La plaza se llenó de voces hasta que se anunció la orientación. Los equipos volvieron a entrar en la sala, con el aire cargado de sudor y rivalidad. Los oficiales explicaron la estructura de los exámenes. Pruebas preliminares, pruebas de supervivencia, duelos individuales. Sus palabras eran precisas, pulidas, pero carentes de calidez. Naruto escuchaba con un oído, balanceando las piernas distraídamente. Daichi se aprendió de memoria cada línea. Cuando el funcionario preguntó si había preguntas, Naruto levantó la mano de inmediato. ¿Cuándo peleamos? Preguntó con una sonrisa. Las reacciones fueron inmediatas. Risas de algunos, desdén de otros, murmullos de arrogante e imprudente. Al funcionario se le tensaron los labios, pero no respondió. Siguió adelante como si la pregunta no se hubiera formulado. Daichi siseó entre dientes. ¿Por qué harías? Porque ahora pensarán que soy impaciente, susurró Naruto, con voz tranquila tras su sonrisa. Así que, cuando no lo sea, tropezarán con ellos mismos. Daichi lo miró fijamente durante un largo rato, luego exhaló. Me exasperas. Inteligente, corrigió Naruto con ligereza. Mientras volvían a salir en fila, Kabuto los alcanzó lo suficiente para murmurar. La imprevisibilidad tiene sus ventajas. Pero cuidado. Las máscaras son útiles hasta que alguien ve lo que hay debajo. Naruto ladeó la cabeza, parpadeando. Entonces me pondré otra máscara debajo de la primera. Kabuto sonrió levemente, pero sus ojos eran indescifrables. Respuesta interesante. Regresó al círculo de su equipo. Incluso dentro de la aldea de Konoha, las miradas eran penetrantes. Algunos veían a Naruto como imprudente, otros como peligroso. Pocos, si acaso alguno, percibían la intención maliciosa tras sus palabras.
Pero ya lo ridiculizaran, lo temieran o lo admiraran, una verdad era evidente. Todos sus rivales lo conocían. De vuelta en los austeros aposentos, Daichi se dejó caer en su catre con un suspiro. Podrías habernos mantenido ocultos. Ahora todos los equipos nos tendrán en la mira. Naruto se recostó, cruzando los brazos tras la cabeza, con una sonrisa aún dibujada en su rostro. Bien. Así es más fácil saber quiénes son nuestros enemigos. Daichi puso los ojos en blanco. Suenas como Kakashi. Naruto soltó una risita. Eso significa que estoy aprendiendo. Daichi no protestó. Simplemente se dio la vuelta, echándose la fina manta sobre los hombros. En otra habitación, Kabuto estaba sentado con las piernas cruzadas en su catre, con el cuaderno abierto y la página marcada con líneas de escritura pulcras. Uzumaki Naruto. 7 años. Elemento viento. Impredecible por elección. Peligroso por ello. Hizo una pausa, golpeó la pluma una vez contra el margen y añadió otra línea. Se hace el tonto, pero no se engaña a sí mismo. La luz de la lámpara parpadeó. Kabuto cerró el libro con un suave chasquido y se recostó, acomodándose las gafas con un dedo. Su leve sonrisa permaneció en el aire. Los rivales ya estaban medidos. Las máscaras estaban listas. Y el viento del desierto susurraba que las verdaderas pruebas aún estaban por llegar. La sala de exámenes estaba tallada en arenisca tan antigua que parecía hueso, alta, con un eco resonante y ventanas estrechas que bloqueaban el resplandor del desierto. Guardias vestidos con telas tradicionales se mantenían a intervalos como centinelas esculpidos. Sus rostros eran impasibles, imbuidos de una disciplina que los estudiantes de Konoha solo habían vislumbrado a la distancia. Banderas colgaban de las vigas, símbolos del viento bordados con líneas severas. El aire interior olía ligeramente a carbón y tinta, y cada paso rebotaba 2 veces antes de despegarse del suelo. Los equipos entraban con la sistemática quietud de un ejército. El contingente de Konoha avanzaba unido, 10 escuadras en filas ordenadas, con los Jonin al mando. Las miradas recorrían la sala por costumbre, aprendiendo, midiendo, memorizando. Una reunión como esta era una red de atención. Aldeas rivales vigilando a sus rivales, profesores observando a sus alumnos y oficiales vigilando a todos en busca del más mínimo error. Discover More Book, Book Elves, Book, Story Writing Guides, Community Forum Access, Writing Software, Anime Merchandise, Fanfiction Books, Storyboarding Software, Writing Prompt Journals. Naruto y Daichi se mantenían al margen de su escuadrón, como un signo de puntuación extraño. Ningún tercer compañero ocupaba el espacio entre ellos. Ambos parecían compactos y decididos. Se oyeron murmullos entre las filas cercanas cuando la gente se percató del hueco en la lista. En realidad solo tiene 7 años, murmuró alguien cerca, medio para sí mismo y medio como una prueba para que el susurro se oyera. No se trae a un niño a menos que haya una razón, respondió otra voz, esta vez no con burla, sino con un tono afilado y calculador. Si el ocaje lo permitió, es un títere. Ese cambio de tono, el miedo mezclado con la curiosidad, tuvo un alcance mucho mayor que el desprecio. Un niño que se presentaba a los exámenes dejó de ser objeto de burla para convertirse en una pregunta que el mundo entero se apresuraría a responder. Naruto se mantenía compacto y brillante como siempre, pero tras su sonrisa no había rastro de arrogancia. Se ajustó la banda ninja con un pequeño ritual, casi íntimo, y luego se giró para observar a los demás equipos con un interés casi clínico. Analizó las posturas, la forma en que algunos genin cruzaban los brazos cuando estaban nerviosos, quienes desplazaban el peso hacia adelante como si estuvieran acostumbrados a atacar primero. Mentalmente, hizo un recuento. Probablemente el equipo de la hierba. 2 espadachines, uno centrado en el alcance. El equipo de la lluvia. Espadas cortas, manos rápidas. El equipo de Suna. Más tranquilos, pacientes, acostumbrados al sufrimiento. La presencia de Daichi estabilizó el espacio a su lado. Mientras Naruto sonreía y escrutaba, Daichi mantenía la mirada baja y fija, con los dedos cerca de la empuñadura de su espada. Tenía la expresión de un muchacho que había aprendido a ralentizar el tiempo por un instante. Respiración medida, latido controlado. Juntos, parecían una tesis. Movimiento y quietud en equilibrio. El espacio vacío en la lista hacía que ese equilibrio pareciera más arriesgado, y a la vez, más peligroso. Kakashi se abrió paso entre las filas hacia ellos, con la misma naturalidad de siempre, cerrando su libro por una vez. Su máscara no pudo ocultar la intención en su único ojo visible.
Se arrodilló y posó una mano suave, casi paternal, sobre el hombro de Naruto, luego dirigió su mirada a Daichi. Dos cosas, dijo con esa voz grave que siempre parecía transmitir solo lo esencial. No sean predecibles. No sean descuidados. Hizo una pausa, como si sopesara si añadir algo más. Mantengan la calma. Obedezcan cuando deban. Sepan discernir cuando la obediencia se convierte en un camino a la ruina y sepan cómo apartarse. Fue simple. Fue contundente. Fragmentó la sala como una piedra arrojada. Palabras que parecían reglas, pero que también contenían un permiso. La última frase de Kakashi era casi una paradoja. Les decía que obedecieran las órdenes y, a la vez, que se cuidaran de aquellas que aniquilaban el espíritu de un shinobi. La sonrisa de Naruto se apagó y se volvió más reservada. Se tragó la frase y la asimiló, guardando el matiz para después. A su alrededor, la sala vibraba con una leve oleada de nerviosismo. Los genin veteranos observaban fijamente, algunos con una leve sonrisa de determinación en los labios. Esta era una oportunidad para hacerse un nombre. Otros miraban a Naruto con una curiosidad casi profesional. Si un niño podía ser admitido, ¿qué había visto el Hokage que los demás habían pasado por alto? La pregunta era peligrosa, pues implicaba una respuesta que podría cambiar las probabilidades de alguien para siempre. Kabuto se acercó lo suficiente para escuchar la conversación y asintió levemente, sin interrumpir. Tenía el porte de alguien que coleccionaba pequeños detalles y los guardaba en un cajón. No habló. No hacía falta. Su presencia transmitía tanto consuelo como una atenta observación. Al otro lado del pasillo, los supervisores y funcionarios revisaban listas con manos rápidas y precisas. El ambiente de Suna no dejaba lugar para aspavientos. Allí todo tenía la contundencia de un cuchillo del desierto. Las sonrisas eran breves. Las risas, escasas. Reflejaba el ambiente del examen. Se respiraba una atmósfera que iba más allá de la habilidad, una inspección de la disposición. La postura de Naruto no cambió externamente. Seguía siendo un chico sonriente, pero sus ojos, aquellos ojos ligeramente demasiado grandes, demasiado intensos, se movían como los de un erudito. Cuando un equipo vecino empezó a murmurar estrategias en voz alta, tomó nota mentalmente de quién de sus miembros tomó la delantera y quién se quedó rezagado. Observó los sutiles tics de los profesores. Observó la distribución de los guardias. Observó qué funcionarios contenían la respiración cuando el salón se llenaba de ruido y cuáles simplemente entrecerraban los ojos. Cuando un estudiante de Suna hizo un comentario mordaz y se oyeron risitas, Naruto no respondió con una réplica hiriente. En cambio, giró lentamente la cabeza y dijo en voz alta, para que constara en acta, con esa voz clara y resonante: si el examen solo premia la obediencia, el primero en aprobar no será recordado como el más fuerte. Será recordado como el más útil. Yo quiero ser recordado por algo más. El comentario tuvo un efecto distinto al de un insulto o una broma. Fue un desafío disfrazado de observación. Todas las miradas se volvieron. Algunos fruncieron el ceño, considerándolo un necio. Otros, con expresión más aguda, captaron la implicación. No había insultado a nadie directamente. No había roto las normas de etiqueta. Pero había sembrado una semilla. Los ojos de Daichi se posaron fugazmente en Naruto, indescifrables por un instante, para luego suavizarse. Inclinó la cabeza casi imperceptiblemente, agradeciendo la distracción, una declaración que elevaría las apuestas para todos aquellos que creían que obedecer ciegamente sería suficiente. Los pasos de los examinadores resonaron en el pasillo más allá del salón. Un silencio sepulcral cubrió la sala como una cortina. El primer juicio estaba a punto de comenzar, y las reglas serían exclusivamente de Suna. Para Naruto y Daichi, los dos que se oponían a los salones de práctica, cada mirada se convertía en una medición y cada silencio en una prueba. La sonrisa de Naruto no desapareció, pero ahora parecía una armadura. Había logrado que la gente lo notara. Pretendía que pensaran que lo habían notado a propósito. Eso, en sí mismo, era una pequeña forma de control. Kakashi se levantó, se irguió y dio un paso atrás. Su único ojo visible los observó a ambos un instante más, sin poder descifrarlo, y luego recorrió la sala con la mirada. Cuando entraron los examinadores, los murmullos cesaron. El juicio había comenzado. Las puertas del fondo de la cámara de arenisca se abrieron con un crujido. El silencio se hizo al instante. La figura que entró era delgada como una lanza, de piel curtida y cabello negro corto y tirante. Una cicatriz irregular, que le recorría desde la sien hasta la mandíbula, contrastaba con su rostro bronceado. Sus ojos no eran de mirada fugaz, sino penetrantes.
Se detuvo en el estrado central, con las botas raspando la piedra, y recorrió con la mirada a los genin reunidos. No habló de inmediato. Dejó que la tensión en la sala se disipara hasta que se hizo opresiva, incómoda, inquieta. Solo entonces pronunció su voz, cortante y seca como el viento del desierto. Soy Juro, dijo. Snin de Tsunagakure. Soy vuestro examinador para esta primera fase. Las sílabas resonaron en el aire, nítidas. En Konohagakure, prosiguió, vuestros instructores os dirán que un shinobi se mide por su trabajo en equipo. Que la fuerza de un escuadrón es la suma de sus miembros. Su labio se curvó levemente, casi con desdén. En Tsunagakure, sabemos que no es así. Aquí, el trabajo en equipo no importa si el individuo es débil. Si un shinobi flaquea, el escuadrón muere. Si un shinobi cuestiona las órdenes, el escuadrón fracasa. El desierto no premia la astucia. Premia la obediencia. Premia la resistencia. Premia a quienes sobreviven. Su mirada recorrió las hileras, deteniéndose una fracción de segundo de más al pasar sobre la pequeña figura de Naruto. No estás aquí para lucir tu jutsu, continuó Juro con voz monótona. No estás aquí para impresionar a tus rivales. Estás aquí para demostrar que puedes seguir la cadena de mando. Para demostrar que puedes acatar órdenes sin inmutarte, sin dudar, sin rebelarte. Si desobedeces, serás descalificado. Aquí, ser descalificado significa estar acabado. Expulsado. Para siempre. Las palabras cayeron como piedras al agua. Algunos genin se pusieron rígidos. Un chico de cascada se removió incómodo. Una chica de hierba tragó saliva con dificultad. Al oír un seco aplauso de Juro, entraron sus ayudantes, cada uno con pilas de finas pizarras y trozos de carbón. Recorrieron las filas, colocando una pizarra frente a cada genin. El sonido de las pizarras golpeando la piedra era constante e ininterrumpido. Naruto aceptó su pizarra con una brillante sonrisa, haciendo girar el carbón entre sus dedos como si fuera un kunai. Daichi simplemente dejó la suya, con la postura correcta, la espada aún colgada a su espalda. Escribirás cuando yo te lo ordene, dijo Juro. Dejarás de hablar cuando yo te lo ordene. No hablarás a menos que se te dirija la palabra. Cualquier desobediencia resultará en tu expulsión inmediata. Esta prueba no es para tu diversión, sino para ponerte a prueba. No se puede confiar en que el shinobi que no obedece órdenes mantenga la línea. Demostrarás tu valía aquí, o te irás como un fracaso. No gritó. No le hacía falta. Su voz resonó con la precisión de una hoja afilada. Desde un lateral del salón, un genin de la hierba soltó una risita burlona. ¿Qué clase de prueba es esta? ¿Escribir en piedras? ¿Qué somos, niños? Juro no se movió. Su mirada se dirigió al niño y levantó una mano. Dos guardias de Suna aparecieron en un instante. El genin de la hierba apenas tuvo tiempo de protestar antes de ser sacado a rastras del banquillo y arrastrado hacia las puertas. Sus compañeros se quedaron paralizados, pálidos. El silencio que siguió fue absoluto. Primera lección, dijo Juro con voz serena. El desierto elimina rápidamente a los indignos. Después de eso, nadie se rió. Naruto ladeó la cabeza, con la sonrisa aún dibujada en su rostro. No había vuelto a tocar el carbón desde que sacaron a rastros al chico de la hierba. Daichi lo miró una vez, con una leve aprobación en sus ojos tranquilos. Naruto estaba jugando, sí, pero no era descuidado. Entendía las reglas. La mirada de Juro los recorrió de nuevo. Escriban sus nombres. El raspado del carbón llenaba la habitación. Los trazos de Naruto eran rápidos pero deliberados. Su caligrafía, sorprendentemente pulcra para alguien que solía rebotar más que caminar. Los caracteres de Daichi eran precisos, casi marciales. Detener. El sonido se cortó de golpe, como una llama que se apaga. Suelten sus palos. El repiqueteo del carbón al golpear la piedra resonó de forma irregular. Algunos vacilaron un segundo de más, luego se apresuraron a moverse, pero los guardias no se movieron. Todavía no. Recógelos. La habitación volvió a obedecer. Todos se dieron cuenta de que las órdenes continuarían. Simples, humillantes, implacables. Esto era solo el comienzo. Naruto se inclinó ligeramente hacia Daichi y susurró lo suficientemente bajo para que nadie más que su compañero pudiera oírlo. No están poniendo a prueba la obediencia. Están poniendo a prueba quién cede primero. Daichi no respondió, pero flexionó la mano una vez sobre el muslo. De acuerdo. Al otro lado de la sala, Kabuto se ajustó las gafas. Sus ojos, penetrantes tras el brillo de la luz, seguían fijos en él. Aún no había escrito. Su pizarra estaba en blanco.
Pero esbozó una leve sonrisa, como si ya estuviera haciendo un recuento de quién se había inquietado con qué orden, quién había sudado, quién había tragado su orgullo. Juro volvió a levantar la mano y la sala quedó en silencio, conteniendo la respiración. El juicio había comenzado. El roce del carbón contra la pizarra se convirtió en el único sonido en la cavernosa sala. Decenas de manos se movían al unísono, escribiendo nombres, deteniéndose, levantando, soltando, todo a las órdenes de Juro. Cada orden se daba con el mismo tono monótono, cada pausa calculada para alargar el silencio hasta que calaba hasta los huesos a cada genin. Escribe esta frase, dijo Juro al fin, rompiendo el silencio con su voz. No soy digno hasta que mi pueblo declare lo contrario. La orden cayó como una piedra en el agua. Una ola de inquietud se extendió al instante. Algunos genin vacilaron, mirando de reojo a sus compañeros, como esperando una señal. Otros alzaron la vista hacia Juro, con incredulidad reflejada en sus rostros. Escribir una negación de sí mismo no solo era humillante, sino una negación del orgullo, del ego, de todo aquello que a los shinobi se les enseñaba a llevar consigo. Pero los guardias reaccionaron ante la más mínima vacilación, y de repente nadie quería ser el próximo en ser arrastrado fuera del salón. El carbón vegetal se raspó de nuevo. Daichi escribía con trazos precisos y deliberados, con el rostro inexpresivo. Naruto hizo girar la tablilla una vez entre sus dedos, luego se inclinó sobre ella con una sonrisa que parecía burlarse de las palabras mientras escribía. Su caligrafía era firme, inquebrantable. A su alrededor, un chico de Waterfall frunció el ceño. Esto no tiene sentido, murmuró entre dientes, negándose a escribir. Somos shinobi, no niños garabateando en piedras. Dos guardias se adelantaron al instante. Él empujó su banco hacia atrás en señal de protesta, pero ese fue el último ruido que hizo antes de que lo sacaran a rastras, arrastrando los talones contra la piedra. El raspado del carbón se reanudó, ahora más rápido, como si el miedo mismo se hubiera apoderado de la habitación. Detener. Los palos volvieron a caer con estrépito. El silencio que siguió fue tenso, interrumpido por la respiración agitada de quienes habían resistido aunque solo fuera un segundo de más. Juro no apartó la vista de ellos mientras paseaba frente a la sala. Su rostro marcado era indescifrable, pero su voz resonaba con una firmeza férrea. En el desierto, el orgullo se quiebra más rápido que los huesos. Aprenderéis a soportar órdenes que detestáis. Si no podéis, no sobreviviréis a la siguiente etapa. La siguiente serie de órdenes se volvió monótona e implacable. Dibuja estos símbolos. Cópialas 30 veces. Bórralos. Siéntese. No se mueva. Las horas se fundieron en un ritmo monótono. A algunos genin les dolían las manos, pero se obligaban a seguir escribiendo, aterrorizados de ser descubiertos. El calor en el salón se hizo sofocante, exprimiendo el sudor de cada poro. Nadie se atrevía a secarse la frente sin permiso. Naruto interpretaba su papel con esmero. Obedecía cada orden con alegre precisión, a veces incluso tarareando en voz baja, como si lo absurdo de la situación le divirtiera. Sin embargo, bajo la máscara, sus ojos recorrían la sala, catalogando cada detalle. Observaba quién se crujía los nudillos con nerviosismo, quién miraba con demasiada frecuencia a los guardias, quién se movía con una fracción de segundo de retraso ante cada orden. Cada detalle quedaba archivado. La disciplina de Daichi contrastaba enormemente. Seguía las órdenes al pie de la letra, sin expresión alguna, sin titubear. Donde otros se inquietaban, Daichi permanecía impasible. Donde otros fruncían el ceño, el rostro de Daichi era una piedra indescifrable. La combinación llamó la atención. Los agentes intercambiaron miradas. La menuda rubia sonriente que se doblaba sin romperse. El chico moreno que ni se doblaba ni se rompía. A mitad de la segunda hora, Juro cambió de táctica. Suelten los palos. Pónganse de pie. Los genin obedecieron, y los bancos rechinaron mientras docenas se levantaban a un ritmo irregular. Mira hacia adelante. Levanta el brazo derecho. Los brazos se alzaron, algunos con lentitud. El sudor corría por las mejillas, goteaba de las mandíbulas. Sostener. El tiempo se alargó. El aire se volvió más denso. Un chico de Gras tembló tras unos minutos, su brazo se sacudió violentamente antes de caer con un jadeo. Los guardias lo agarraron de inmediato y se lo llevaron a rastras. Sus protestas fueron acalladas por el portazo. Sostener. 10 minutos se convirtieron en 20. Una chica de Rain se desmayó, desplomándose contra su banco. Dos guardias la sacaron a rastras como si fuera un saco de arena.
Naruto permanecía de pie con el brazo en alto, expresión relajada y una sonrisa aún dibujada en su rostro. El brazo de Daichi ni se inmutó. Su respiración era constante, la mirada fija al frente, como si la resistencia fuera algo instintivo. Finalmente, la voz de Juro resonó de nuevo, implacablemente uniforme. Agáchate. Siéntate. Los brazos cayeron, los bancos se rasparon, los suspiros de alivio se escaparon entre dientes apretados. Pero Naruto seguía sonriendo. No están poniendo a prueba la obediencia, murmuró en voz baja, de manera que solo Daichi pudiera oírlo. Están poniendo a prueba quién se rinde más rápido. Los labios de Daichi se movieron lo justo para responder. Entonces no te rompas. La siguiente orden llegó al instante. Arrodíllense. El sonido de las rodillas golpeando la piedra resonó como la lluvia. Escribe de nuevo, ordenó Juro. Esta frase, mi fuerza reside únicamente en mi obediencia. Algunos rostros se contrajeron de ira. Un chico escribió con tanta fuerza que el carbón se partió por la mitad. Otro vaciló, luego comenzó a garabatear las palabras con un desafío espasmódico. Naruto obedeció sin rechistar, pero esta vez escribió más despacio, con cada trazo preciso y una amplia sonrisa. Quería que quienes lo observaran vieran que no estaba roto. Seguía el juego porque quería. La diferencia era importante. Daichi repitió la frase sin dudar, con la misma firmeza de siempre. Pasó más tiempo. Siguieron órdenes más humillantes. El número de genin en la sala disminuía con cada desobediencia, cada cuerpo desmayado era arrastrado al calor del desierto. Naruto y Daichi permanecieron firmes. Inquebrantables. No porque les gustara, sino porque se negaban a que el sistema decidiera sus límites. Para cuando Juro finalmente alzó la mano pidiendo silencio, el sudor les había pegado el pelo a la frente, las muñecas les temblaban de cansancio y el número de genin restantes se había reducido casi a la mitad. Las paredes de arenisca aún resonaban con el recuerdo del raspado del carbón y el arrastrar de los talones. La mirada de Juro recorrió a los supervivientes con dureza e implacabilidad. Los que quedáis habéis superado la primera prueba. Obedeced. Aguantáis. Pero el desierto no termina con la obediencia. Ahora, demostraréis que podéis sobrevivir. Las palabras calaron hondo. Todos los supervivientes sabían que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Naruto se recostó en su banco, se secó el sudor de la frente con el dorso del brazo y le dedicó una sonrisa a Daichi. ¿Ves? Con dos basta. Daichi exhaló lentamente, sacudiendo la cabeza, pero por primera vez en todo el día, la comisura de sus labios se curvó ligeramente hacia arriba. El salón se había vuelto más silencioso con cada expulsión. Los bancos, antes llenos de nerviosos movimientos, ahora estaban medio vacíos. Los guardias merodeaban junto a las paredes como buitres, con la mirada atenta al menor vacilante. Los supervivientes permanecían sentados en un incómodo silencio, con las manos en carne viva por el carbón y los hombros doloridos por las posturas mantenidas. Juro no parecía cansado. No había alzado la voz ni una sola vez, ni había interrumpido su lento y deliberado caminar al frente de la sala. Su presencia los agobiaba más que el calor. Habéis obedecido las palabras, dijo con voz serena. Ahora obedeceréis sin palabras. Dio una palmada. El sonido resonó como una grieta en la cámara de piedra. Al instante, los ayudantes trajeron cubos de arena y agua, colocándolos frente a cada fila. El agua brillaba en la penumbra, formando gotas que resbalaban por el exterior de las cántaros de barro. A todos los presentes se les hizo un nudo en la garganta al ver la escena. La mirada del vigilante los recorrió de arriba a abajo. Se sentarán. No tocarán el agua hasta que se les ordene. Un murmullo recorrió la habitación, apagándose casi al instante. A Naruto se le dibujó una sonrisa en los labios, pero su mirada se aguzó. Sed. Esa es su próxima prueba. Los minutos transcurrían lentamente. El calor del desierto se filtraba a través de las paredes de arenisca, envolviendo la habitación en una manta sofocante. El sudor goteaba sobre las pizarras y siseaba sobre la piedra. Naruto apoyó los codos en las rodillas, meciéndose suavemente hacia adelante y hacia atrás, silbando una nota desafinada. No era inmune a los efectos, le ardía la garganta, sentía la lengua pesada, pero sabía distraerse. Al otro lado de la fila, un genin de la hierba lo miraba con furia, el rostro enrojecido y los labios agrietados. Naruto le devolvió la sonrisa como si fuera un juego. Daichi permanecía inmóvil como una estatua. Su respiración era pausada, sus ojos entrecerrados. La espada que llevaba a la espalda le daba un aspecto más de estatua que de muchacho, símbolo de disciplina.
No tardó en romperse la primera jarra. Un chico de Waterfall se abalanzó hacia adelante, agarrándola con manos temblorosas. Bebió con avidez, y el sonido de su trago resonó obscenamente fuerte en el silencio. Los guardias actuaron al instante. Le arrebataron la jarra, le retorcieron los brazos a la espalda y lo arrastraron afuera. La puerta se cerró de golpe entre sus gritos. Después de eso, nadie se movió. El calor se intensificó. Las horas se fundieron en una sola. Algunos genin se desmayaron en sus asientos, desplomándose contra los bancos antes de ser levantados por manos que los esperaban. Otros apretaron los puños hasta que les sangraron los nudillos, resistiendo el impulso de golpear. Naruto sintió la sequedad arañándole la garganta, pero se concentró más allá. Recordó los ejercicios de escalada de árboles con Kakashi, como el control del chakra se basaba en la precisión. Esto era igual. Controlar el impulso. Obedecer cuando fuera necesario. Mantener el espíritu libre aunque el cuerpo se doblegara. Su sonrisa se ensanchó, casi burlona. El postre no es nada, le susurró a Daichi, lo suficientemente alto para que solo él lo oyera. Beberemos cuando nos lo digan. Hasta entonces, es solo aire disfrazado. Los labios de Daichi se crisparon una sola vez. Su rostro no cambió, pero Naruto captó el gesto. Cuando Juro finalmente volvió a aplaudir, el sonido resonó como un trueno. Beban. La sala se llenó de actividad. Los genin se abalanzaron sobre sus jarras, bebiendo con avidez, con el agua corriendo por sus rostros y empapando sus cuellos. Algunos casi lloraban mientras bebían. Naruto levantó su jarra lentamente, inclinándola con una calma deliberada. Dio un sorbo y la dejó sobre la mesa. Su sonrisa era amplia y relajada. Dejaba que los demás lo vieran impasible, inquebrantable, como si la prueba jamás lo hubiera afectado. Daichi bebió con la misma moderación. 2 tragos medidos, nada más. Su disciplina le daba un aspecto más de soldado que de muchacho. La diferencia no pasó desapercibida. Esta vez, la mirada de Juro se detuvo en ellos más tiempo. El siguiente juicio llegó sin pausa. De pie. Bancos raspados. Quítate las sandalias. Colócalas delante de ti. Obedecieron. Recorrerás el perímetro de esta sala. Hasta que se te indique lo contrario. Era sencillo, casi absurdo. Pero el suelo de piedra era áspero, calentado por el sol, y el círculo era amplio. Tras las primeras 12 vueltas, las plantas de los pies estaban enrojecidas. Tras 20, llenas de ampollas. El sonido de los pies descalzos golpeando la piedra se convirtió en un ritmo constante de sufrimiento. Algunos genin cojeaban. Otros apretaban la mandíbula hasta que la sangre les corría por la lengua mordida. Los guardias observaban con una calma despiadada. Naruto silbaba mientras caminaba, aún sonriendo, como si estuviera paseando por su aldea natal. Sus pasos eran ligeros, su chakra reforzando sus plantas lo justo para amortiguar el escozor, una aplicación tan sutil que pasaba desapercibida. Daichi no silbó. Caminó en silencio, con paso medido y expresión seria. Le salieron ampollas, pero no aminoró el paso. En la 50ª vuelta, 2 genin del equipo hierba se desplomaron. Los guardias los sacaron a rastras. Un chico del equipo lluvia maldijo abiertamente e intentó abandonar, pero lo sacaron a la fuerza. El círculo se fue estrechando. Naruto cruzó una mirada con Daichi y dijo, alegre como siempre, te lo dije. Solo estoy dando un paseo. Nada especial. Daichi exhaló. No es especial. Es necesario. Otra vuelta. Otra hora. Cuando por fin llegó la orden, alto, los supervivientes casi se desplomaron. Tenían los pies en carne viva, la garganta les ardía de nuevo y los hombros caídos. Les devolvieron las sandalias, pero ponérselas fue una agonía. La voz de Juro, monótona como siempre, resonó entre el dolor. Un shinobi que no soporta órdenes sencillas, no puede soportar el campo de batalla. Los que quedan han demostrado autocontrol. Los que quedan pasarán a la siguiente prueba. La sala estaba ahora a menos de la mitad de su capacidad. Naruto se dejó caer en el banco, estirando las piernas como si no acabara de pasar horas caminando sobre piedra. Sonreía ampliamente, pero tras ella, sus ojos brillaban con un silencioso cálculo. Quieren que seamos obedientes. Quieren que nos dobleguemos. No lo conseguirán conmigo. Daichi se sentó a su lado, en silencio, pero había algo firme en su mirada. No necesitaba decirlo. Naruto sabía que ambos lo entendían. Los supervivientes los miraban fijamente. Algunos con resentimiento. Otros con inquietud. 2 chicos, solos, tan fuertes como cualquier grupo de 3.
Kabuto, desde su rincón, se ajustó las gafas. Su bolígrafo rascaba silenciosamente su cuaderno. Uzumaki Naruto. Lo soporta con facilidad. Daichi. Disciplinado hasta la médula. Un equipo de 2, no es debilidad. Peligroso. El viento del desierto aullaba débilmente a través de las estrechas ventanas. El pasillo parecía más pequeño, más estrecho, y la verdadera prueba, fuera la que fuese, aguardaba justo al otro lado de la puerta contigua. La voz de Juro rompió el silencio agotador como una cuchillada. Arrodíllate. Los bancos chirriaban al chocar las rodillas contra la piedra. Una docena de rostros palidecieron. El calor dolía como un dentado. Para muchos, el simple acto de arrodillarse era una rendición, una forma de sentir el peso del salón oprimirlos. Cabeza gacha, añadió Juro. El tono del examinador era monótono, haciendo hincapié en la ley, no en la crueldad. Las cabezas estaban gachas. La respiración se aceleró. El salón olía a sudor, a polvo y al olor metálico del miedo. Póngase de pie. Una pausa. Quítese las vendas, bufandas o pañuelos para la cabeza. Colóquelos delante de usted. Hubo un movimiento. Las bufandas y los chales que habían protegido de la arena y el sudor fueron retirados y colocados junto a las pizarras como pequeñas banderas blancas. La vulnerabilidad de los cuellos y antebrazos desnudos quedó al descubierto sin ceremonias, y la piel expuesta brilló roja e irritada bajo la luz de la lámpara. Ahora, dijo Juro, pondrás una mano en el recipiente con agua y un pie en el cubo de arena. Mantén la posición. No retires ninguno de los dos hasta que se te indique. La orden se transmitió con una calma absurda. Los ayudantes arrastraron los cubos. El agua corría fresca, la arena granulosa y cálida. Los genin se miraron entre sí y obedecieron. Sus manos se sumergieron en el agua. Sus pies se hundieron en la arena. Los minutos se convirtieron en una hora. El agua enfriaba al tacto y la arena quemaba la piel. La extraña combinación hacía que los músculos se tensaran y los nervios se crisparan. Alguien murmuró cuando empezaron los calambres. Nadie se movió. Un chico cerca del frente empezó a temblar. Se le pusieron blancos los dedos donde se aferraban al borde del lavabo. Intentó retirar el pie, pero un guardia lo agarró con tanta rapidez que el movimiento fue borroso. Gritó una vez, un sonido como si alguien le arrancara algo por dentro, y luego lo sacaron a rastras, mientras los rostros de sus compañeros se desfiguraban por el horror. El sonido de la puerta al cerrarse resonó durante mucho tiempo. En la sala, los rostros palidecieron. Algunos ojos se pusieron en blanco por los fuertes calambres, otros miraban al vacío, a través del dolor. Juro recorría los pasillos como un juez leyendo veredictos. Naruto apretó la mandíbula al sentir el ardor en los dedos de los pies, pero mantuvo la mano en el agua. Tarareó en voz baja, una melodía monótona, concentrándose en el ritmo en lugar del dolor. Dejó que la incomodidad agudizara su percepción. La forma en que Daichi cambiaba su peso apenas perceptiblemente para aliviar un calambre, la respiración agitada y superficial de uno de los chicos del bosque de la hierba. Cada detalle encajaba perfectamente en el pequeño y meticuloso archivo de su mente. Obedecía no porque estuviera roto, sino porque cada orden acatada le brindaba espacio para estudiar. El rostro de Daichi estaba pálido, pero sereno. En un momento dado, sus dedos se contrajeron. Naruto lo miró de reojo y sintió el temblor recorrerlo como una campana. No podía hacer ruido. No era necesario. Con un movimiento que no se parecía a un jutsu, sino casi a un suspiro, dejó que un susurro de chakra fluyera desde sus pies hasta sus plantas. Un alivio mínimo, suficiente para mitigar el peor calambre sin llamar la atención. Los dedos de Daichi se curvaron. No se movió, pero su mandíbula se relajó un poco. Fue un pequeño y delicado gesto de amabilidad, realizado al margen de la obediencia. Los ojos del jurado se desviaron hacia ellos, solo un instante. La expresión del examinador no cambió. Un segundo después, siguió adelante. Tras lo que pareció una eternidad, Juro aplaudió una vez. De pie. Los genin se alzaron como juncos golpeados, dejando rastros de arena y agua por toda la sala. Los guardias se movían entre ellos, midiéndolos con mirada penetrante. El examinador observaba a los supervivientes, contándolos en silencio. Ahora, dijo, una última medida. Camina sobre la viga. Hicieron rodar un tablón largo, estrecho como un tobillo pero tan largo como el pasillo. Lo dejaron a unos 30 centímetros del suelo. El tono de Juro no cambió. La orden sonaba práctica, casi clínica. Crúzala sin vacilar, dijo. No mires abajo. No hables. Quienes pierdan el equilibrio serán expulsados.
La viga era más peligrosa de lo que cualquier orden anterior había parecido sobre el papel. La tabla elevada se movía porque las piernas exhaustas flaqueaban. El más mínimo tropiezo sería castigado. Esta era una prueba que combinaba la crueldad del desierto con la costumbre de Suna de dejar que los pequeños fallos decidieran el destino. Los genin se turnaban. Sus pies encontraban el equilibrio, pero lo perdían. Un chico de la Liga de la Lluvia resbaló, agitando los brazos. 2 guardias lo sujetaron y se lo llevaron mientras gritaba. Una chica de otro equipo de la Liga de la Hoja logró cruzar, con la mandíbula tensa y lágrimas que surcaban el polvo de su rostro. Cuando le tocó el turno a Naruto, el pasillo pareció estrecharse. Dio un paso al frente con la misma sonrisa que lo había acompañado todo el día. Una sonrisa como una armadura, una sonrisa como un mapa. No bajó la mirada. Caminó como si la viga fuera un camino en su barrio. Sus pequeños pies encontraron la madera, hallaron el ritmo, y avanzó con paso firme, imperturbable ante la forma en que algunos de los genin mayores lo miraban como si hubieran visto un fantasma. Daichi lo siguió, mesurado, con el peso bien centrado, cada paso deliberado. Mientras Naruto se movía con la precisión despreocupada de quien había practicado el caos hasta convertirlo en orden, Daichi se movía como quien había practicado el orden hasta convertirlo en calma. Juntos llegaron al otro lado, y cuando ambos pies tocaron la piedra, un sonido como un suspiro colectivo resonó en la sala. Los finos labios de Juro se tensaron. Había esperado reducir aún más las filas. En cambio, vio a 2 parpadear y seguir caminando. Quienes quedan no se han doblegado por las órdenes, dijo al fin. Obedecéis, resistís y puede que aún sobreviváis. Pero recordad esto, la obediencia os ha mantenido con vida hoy. La supervivencia no siempre vendrá de la obediencia. Hizo una pausa, como citando una ley más antigua que la arenisca bajo sus pies. Aprendedlo ahora. Hizo una señal breve y se leyó una lista en voz alta. Se mencionaron nombres, los de los fallecidos y los de los destituidos. La lista se fue reduciendo como una cosecha. Los nombres de Naruto y Daichi figuraban en la lista de aprobados. Fueron conducidos afuera junto con los demás supervivientes, parpadeando ante el brillante sol del desierto cuando se abrieron las puertas. Afuera, el aire del patio los golpeó como si fuera de otro mundo. Calor y viento, el olor a piedra reseca por el sol, el susurro de las banderas. Los supervivientes se dejaron caer sobre la piedra, jadeando, con las manos sobre los muslos y los ojos muy abiertos. Naruto soltó una risita, un sonido corto y entrecortado que era mitad alivio y mitad triunfo. ¿Ves? Dijo. Con 2 basta. Daichi no soltó una carcajada, pero la tensión en sus hombros se alivió lo suficiente como para que Naruto esbozara una pequeña sonrisa para sí mismo. En un rincón sombreado, Juro escribió una breve nota y se la entregó a un oficial que pasaba. El equipo de Konoha, dijo. 2 de ellos. El más pequeño obedece como los demás, pero parece un hombre que mantiene sus decisiones. Peligroso. Vigílelo de cerca. No fue un elogio. No fue una aprobación. Fue una advertencia. El patio se fue vaciando poco a poco a medida que los supervivientes eran llevados a sus alojamientos. Algunos cojeaban con los pies en carne viva, otros se apretaban las manos contra los brazos doloridos o se envolvían las rodillas raspadas con tela. Parecían shinobi rescatados de un campo de batalla, no de una prueba. Naruto salió junto a Daichi con paso ligero. Sonreía ampliamente, pero tras esa sonrisa, su mirada era aguda, catalogando los rostros que aún quedaban. El equipo de la hierba había perdido 2. El de la lluvia, 1. El de la hoja, 3. La mitad de la sala ya no estaba. Archivó la información, no con alegría, sino con cálculo. Daichi mantuvo el ritmo, silencioso como siempre. Tenía la mandíbula tensa, aunque sus movimientos seguían siendo fluidos. Naruto miró de reojo. ¿Sigues pensando que 2 no son suficientes? Daichi exhaló, casi un suspiro, pero esta vez su respuesta fue apenas una leve curva en sus labios. 2 son suficientes, siempre y cuando esos 2 no se rompan. Naruto rió suavemente. No fue su habitual carcajada estruendosa, sino algo más bajo, más íntimo. Más tarde, en la penumbra del salón de los examinadores, Juro se detuvo ante una fila de funcionarios sentados. Sus túnicas los identificaban como veteranos del Consejo Militar de Suna. Hombres y mujeres que habían moldeado la política shinobi mucho antes de que nacieran los genin que estaban fuera de la academia. El informe del Chunin con cicatrices fue breve. Quedan 31. Konoha envió 10 equipos. 3 de sus escuadras ya han sido eliminadas.
Una de sus escuadras de 2 hombres sobrevivió intacta. Un murmullo recorrió la fila de funcionarios. Uno se inclinó hacia adelante. ¿El niño? Juro asintió una vez. Obedece sin dudar. Soporta con facilidad. Pero su obediencia es una máscara. Cumplió todas las órdenes, pero nunca pareció doblegarse. Fingió estar divertido. Eso es peligroso. Un shinobi que solo obedece en apariencia no puede ser controlado. Al concejal se le frunció el ceño, pero no dijo nada más. El informe quedó registrado, sumándose a la tensión política que ya se palpaba en el ambiente. De vuelta en los alojamientos de la hoja, los genin supervivientes se curaban las ampollas y los moretones. Algunos permanecían en un silencio sepulcral, otros murmuraban maldiciones entre dientes. El ambiente era tenso. Demasiadas derrotas en la primera ronda, demasiada humillación ante la mirada de Suna. Naruto se dejó caer en su catre, estirando sus doloridas piernas y sonriendo al techo agrietado. Eso fue divertido. La sala se llenó de polémica ante el comentario. Un genin veterano de la hoja soltó una carcajada amarga. ¿Divertido? Hoy perdimos 3 equipos. ¿Crees que esto es un juego, mocoso? Naruto ladeó la cabeza, sin borrar la sonrisa de su rostro. No era un juego. Era una prueba. Y la superamos. Se encogió de hombros y se giró de lado. Eso es lo que importa. Lo demás, ya encontrarán su camino. La mirada de Daichi se dirigió hacia él, fija, indescifrable, y luego volvió a su espada, que estaba puliendo en silencio. El genin mayor murmuró algo áspero entre dientes, pero no insistió. El grito de Naruto no era ingenuo. Era más agudo, inquietante en su calma. Al caer la noche sobre Tsunagakure, el aire del desierto se tornó gélido. La ciudad dormía en un silencio sepulcral, sus calles iluminadas por el tenue resplandor de las lámparas de aceite. Naruto permanecía despierto, con las manos entrelazadas tras la cabeza. El dolor en las plantas de los pies persistía, pero era lejano. El recuerdo del calor y la sed le recorría el cuerpo fugazmente, pero no lo había doblegado. Pensó en las palabras de Juro. La obediencia te mantuvo con vida hoy. La supervivencia no siempre dependerá de la obediencia. La sonrisa se desvaneció, dejando solo los ojos del muchacho, grandes y pensativos en la oscuridad. Así que quieren soldados que agachen la cabeza. Pero yo no quiero agacharme. Obedeceré órdenes cuando deba. Pero cuando la orden sea errónea, elegiré mi propio camino. El pensamiento se asentó en su pecho como una semilla. Al otro lado de la habitación, Daichi dormía plácidamente, con la espada a su alcance. El ritmo uniforme de su respiración era firme como la piedra. Naruto cerró los ojos al fin, y una leve sonrisa volvió a dibujarse en sus labios. 2 eran suficientes. Por ahora. Afuera, el viento del desierto susurraba entre los muros, arrastrando la arena contra la piedra en una melodía inquieta. Y en otra cámara, los oficiales de Suna marcaban discretamente a un genin de la hoja de 7 años como una variable demasiado impredecible para ignorar. La primera prueba había terminado. El desierto había diezmado a los débiles. Lo que vendría después diezmaría a los despreocupados. Fin del capítulo, espero que les guste, suscríbanse y activen la campanita.